nunca falte en mi boca tu palabra, que nunca deje de hablar lo que te agrada. Si hay una cosa que anhela más mi alma, es descansar a la sombra de tus alas. Quiero habitar en tu palabra, que tu voz me guíe en el camino. Y si fallo sé que me levantas otra vez, otra vez. Quiero escuchar que vas conmigo. Sé que tú sostienes mi destino y tu mano fuerte me levanta otra vez. Y sé que todo va a estar bien. Bienvenidos una vez más a estudiar conmigo La Palabra es Poder. Pues este día continuamos con los estudios bíblicos de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy pues vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada muy cerca de la ciudad de Sardis, a unos 45 kilómetros aproximadamente. Era una ciudad que fue dañada muchas veces por los terremotos por estar cerca de volcanes. La ciudad fue fundada por el rey Átalo II, rey de Pérgamo, y fue nombrada así porque el rey Átalo se le daba el sobrenombre de Filadelfia, amor al hermano o amor fraternal, debido al amor y amistad que tenía el rey con sus hermanos emanes. La zona donde la ciudad de Filadelfia estaba ubicada era muy fértil y debido a esto había muchos viñedos en esa región. A tal punto que uno de los templos principales de la ciudad estaba dedicado al dios Baco, el dios del vino, y habían grandes celebraciones paganas llamadas bacanales en honor al dios. Era una ciudad próspera y dada a los placeres como la mayoría de las ciudades grecorromanas. La iglesia de Filadelfia es la única de las 7 iglesias que no recibió ningún reproche, ningún señalamiento de parte del Señor Jesucristo. No significa que era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que trataba de serle fiel al Señor y a su palabra. Vamos a leer para comenzar Apocalipsis 3 del 7 al 13. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que a ti, a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Reflexionemos ahora en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Primero vemos primeramente cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. Recordemos que el Señor en cada mensaje a cada iglesia, Él se representa de una manera particular dependiendo de cómo quiere que sea el mensaje a cada una de ellas, o sea, con los atributos, con los aspectos que esa iglesia necesita.
Entonces, veamos que el Señor, cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Veamos el versículo 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Muy bien. La presentación del Señor en el versículo 7 que acabamos de leer, ¿verdad? Se divide en tres partes. Primero dice que Él es el santo. El santo, en griego, agios, apartado, quiere decir apartado. Dios está apartado totalmente del pecado y nunca será contaminado por él, ¿verdad? Las celebraciones por los dioses griegos y romanos que tenían en esa ciudad, llenas de pecado, llenas de borracheras, llenas de fornicación, nada de eso tiene que ver con el verdadero Dios santo, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Ya cuando venimos al Señor, a Cristo, y se nos caen las escamas de los ojos y podemos ver en realidad y decimos, wow, según yo estaba ante el Dios santo, ante el Dios verdadero, y no, ¿verdad? Cuando vivimos en una religión, simplemente son costumbres y son cosas que para nada tienen que ver con el verdadero Dios de la Biblia, sino que nosotros teníamos un Dios, ¿verdad? Y hacíamos de igual manera al Señor Jesucristo como a nosotros mejor nos convenía, ¿verdad? Entonces, me recordaba esto, ¿verdad? Al hacer este estudio ahorita, me recordaba, yo decía, wow, es como, no sé usted de qué religión venga. Por ejemplo, yo vengo de la católica. Y en esa religión, ¿verdad? Tienen varios santos, santo esto, santo aquello y santo aquel. Entonces, en esas fiestas que les realizan, porque todavía se hace, en realidad son fiestas llenas de pecado, son fiestas que según están celebrando un santo, según están celebrando a alguien santo, ¿verdad? Y en la celebración terminan en borracheras. Me hacía recordar un video que me apareció ahí en las redes. Estaban celebrando el día a un santo, uno de los santos que tienen, ¿verdad? Y tenían la música del mundo, tenían comida y luego las cervezas en la mano y decían salud, salud, y hasta pastel le tenían, ¿verdad? Pero en realidad nada de eso tiene que ver con el verdadero Dios santo, ¿verdad? Número 2, Él es el verdadero. Él se presenta como el verdadero en medio de una sociedad politeísta, porque así era Filadelfia, la ciudad. El Señor se proclama como el único Dios verdadero y digno de toda confianza. Todos los demás son falsos, son ídolos. Solo Él es el verdadero Dios y podemos sentirnos seguros y confiados en Él. No hay otro verdadero. Todos solamente es Él. Todos los demás que supuestamente existen, no los hay, porque nadie más es tan santo como Él, ¿verdad? Y dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que tiene, está diciendo, la autoridad total en el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todas las palabras de la profecía, ¿verdad? Aquí Él lo está refiriendo. Vamos a ver Isaías 22:22. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real.
Cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Las llaves nos hablan de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y todo depende de Él, y nosotros como sus hijos debemos dejar de insistir en tratar de entrar por la puerta que Él ha cerrado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la autoridad para cerrar puertas, y esas puertas que Él cierra nadie las puede abrir, y también tiene la autoridad para abrir puertas, y esas puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Me hacía recordar una experiencia que yo tuve antes de venir a Cristo, antes de conocer al Señor. Me hacía recordar, yo vine al Señor y cuando yo vine al Señor, yo venía enferma. Yo venía enferma en mi cuerpo, de un precáncer tenía en el útero. Y me hacía recordar de que todas las puertas se me habían cerrado. O sea, todas, por donde quiera yo buscaba el doctor era muy a costo muy elevado. La cirugía que me tenían que hacer era un costo muy elevado, y empecé a buscar aseguranzas, empecé a buscar ayuda de gobierno, empecé a buscar en fin, diferentes medios, ¿verdad? Que humanamente podemos, bueno, tengo esta opción, bueno, esta otra opción, bueno, esta otra opción. Y dije, bueno, pues de ninguna manera hay posible, ¿verdad? Que pueda yo realizarme esa cirugía. Y era hasta raro, pudiéramos decirlo así, era extraño, porque decía, ¿cómo? ¿Cómo no va a haber una aseguranza que me pueda cubrir ese gasto? ¿Cómo no va a existir un lugar o una asociación o hasta el mismo gobierno, aseguranza de gobierno que me pueda ayudar? O sea, no lo entendía. Era por donde quiera que le buscaba, no encontraba la puerta abierta. Y es hasta que vengo a Cristo. Cuando yo vengo a Cristo y lo empiezo a conocer, yo empiezo a clamar a Él y a pedir sanidad, a pedir ayuda a Él. Y Él abre una puerta que nadie pudo cerrar. De repente ya tenía unos meses en Cristo, y me habla, recibo una llamada de una familiar que trabajaba en un consultorio de una doctora de la mujer, y me habla y me dice, mira, encontré esta clínica en tal ciudad, ve. No quedaba muy lejos, quedaba como a 30 minutos de donde yo vivo. Me dijo, ve y te acabo de mandar todo tu expediente para allá, te acaban de dar una cita, ahí, tal día, tal fecha, tal hora, ahí te van a ayudar a un costo razonable para que te atiendas lo más pronto posible. Cuando yo recibí esa llamada, dije, wow, eres tú, Señor, eres tú, porque venía buscando mes por meses y no, y no, y no, y no. Qué casualidad, dije yo, que vengo a Cristo, me entrego a Él, rindo mi voluntad, rindo mi vida a Él, y le dije, tú toma el control y tú tienes la última palabra, y el Señor abre esa puerta. Llego y a la cita, y resulta que termino pagando, o sea, casi nada la consulta, y, y me dice luego la doctora, te opero la próxima semana. Y yo, pues, ¿cuánto me va a cobrar? Y me dice, en ese tiempo que hoy en día también no es nada de lo que se me iba a cobrar en un hospital, eh, y con todos los gastos y todo eso. Me dijo, te voy a operar aquí mismo en el consultorio, todo como si fuera en el hospital, pero aquí lo voy a hacer.
y lo más pronto posible, porque si no, puede ser demasiado tarde. Y me opera ahí y a un costo que nunca me lo imaginé, mucho menos del por ciento. Le puedo decir que terminé pagando el 10% de lo que, 10-15% de lo que se me cobraba en un hospital con la otra doctora que me estaba atendiendo al principio. Entonces, y fue a tiempo, y yo sabía que era Dios quien había abierto, ¿verdad? Esa puerta, y esa puerta, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero también hay ocasiones donde Dios cierra puertas, simplemente la cierra. Y uno a veces se aferra a querer, no, es a querer entrar por esa puerta, y es que Dios dice que no y es no. Uno es bien aferrado, para lo que a uno le conviene, pero no para lo que a Dios le conviene. Ahí está el punto, porque mire, también yo experimenté eso. Yo comencé a buscar trabajo ¿qué serán? En el 2021. No, en el 2022, después de que nació mi otro hijo, mi tercer hijo, en el 2022, yo iba a regresar a mi trabajo, ¿verdad? Yo iba a regresar a mi trabajo que tenía antes de tener al baby. Cuando yo ya estoy a punto de regresar a mi trabajo, yo regresaba un lunes, pues antes de ese lunes, que viene siendo un miércoles, me hablan del doctor, del pediatra de mi bebé, y me dicen, tienes que irte al hospital ahora mismo con tu bebé porque él presentó en sus análisis de sangre un problema en su hígado. Entonces, queremos que lo lleves para allá para hacerle estudios más, pero ya, o sea, no mañana, no al rato, sino ya. ¿Tienes posibilidad de llevarlo o te mando una ambulancia? O sea, así de esas. Llego, ¿verdad? Llegamos, y total de que me querían operar al niño, en fin. Ahí fue una lucha, un ataque que tuvimos de parte del enemigo, y también una lucha muy tremenda, porque ya estaban a punto de operarlo, ya había entrado el doctor, habían entrado el anestesiólogo a hablar conmigo, y lo vamos a operar y le vamos a hacer esto, porque mira, está pasando esto y está pasando lo otro. Y yo decía, no, mi hijo está sano, yo lo veo bien, yo lo veo sano, yo no he visto síntomas de los que ustedes dicen, para nada, y yo no sé de qué me hablan. Yo estaba segura que mi hijo estaba sano y que eso era un ataque. Estuvimos orando, cuando lo mandan a hacer llegan a hacerle ahí mismo al cuarto un análisis, un ultrasonido, unas radiografías, algo así, y resulta y resalta que el niño estaba completamente bien, que lo que ellos decían y de lo que lo iban a operar, pues apareció que no tenía nada. En los análisis de sangre aparecían una cosa, pero al verlo con los estudios que le hicieron, el niño estaba completamente normal. Después de eso, dije, bueno, pero me dicen, tienes que estarlo viniendo a traer aquí, un día sí, un día no, un día sí, un día no, a hacerle estudios de sangre por algunas semanas. No sabemos por cuánto tiempo, pero así lo tienes que traer. Pues ya no pude regresar a trabajar ese lunes que yo iba a regresar a trabajar. Dije, ok, ni modo. Pierdo mi trabajo, y el niño, después de, a los 6 meses, lo dieron de alta por completo, lo estuvieron checando, le estuvieron haciendo otras radiografías y así de sangre. Después de cada tercer día estarlo checando, después de un tiempo empezaron a checarlo cada semana y luego cada 2 semanas y así. Total que eso duró como 6 meses.
Después de esos 6 meses, yo dije, bueno, ya voy a irme otra vez, voy a buscar otro trabajo. Empecé, ¿verdad?, a pedir guianza de Dios. Señor, abre puertas para un trabajo y todo, regresar a mi trabajo. Mi bebé ya está de alta, está todo mejor y todo. Bueno, pues es increíble que, pues, no había trabajo. O sea, aplicaba, yo segura que me iban a hablar y no me hablaban. Yo decía, bueno, aplicaba aquí, aplicaba allá, aplicaba acá. Tuve entrevistas y nada. Y yo decía, no, esto no puede ser posible. Yo con estudios, yo con licencia de estudios para mi trabajo, para ejercer mi profesión, yo con todo, ¿verdad? En línea, en regla, con experiencia, años de experiencia en mi trabajo, en mi profesión. Yo decía, ¿cómo? No es posible, no podía entenderlo. Cuando me hablan un martes y me dicen, me hablan de una compañía muy buena, con prestaciones y todo. Yo dije, de aquí soy. Me hablan para decirme que me hacen la entrevista un día jueves, o sea, en esa semana, pero un jueves, y era un martes que me hablaron. Y dije, ok, está bien, sí, está bien. Yo había ido días antes a checarme mi pie, ¿verdad? Porque estaba teniendo algunas molestias en mi pie que me había quebrado hace tiempo, y yo dije, pues algo leve, ¿verdad? El doctor dice, ¿sabes qué? Yo te miro como que algo no anda bien, te voy a mandar a hacer unas radiografías. Y yo dije, ok, pues está bien, hágamelas, pero pues yo dije, nunca pensé que hubiera algo malo. Pues el martes de esa semana me hablan de esa compañía, ven el jueves a la entrevista de trabajo, y yo dije, más que perfecto, más que perfecto. Pues se llega el miércoles, termina el estudio bíblico que tenemos aquí en la casa, y recibo una llamada del doctor de la clínica del doctor del pie, y me dice, la muchacha de ahí me dice, fíjate que te hablamos para decirte que te tienen que operar, tienes que venir mañana a la cita con el doctor para que te dé todas las instrucciones, posiblemente te operan la próxima semana. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Me dicen, los clavos, los tornillos que tienes en tu pie y la placa que te pusieron de cuando te quebraste, pues están movidos, y te los tienen que retirar. Pero ven mañana a tal hora para que tengas la cita con el doctor y él te va a explicar todo. Y yo, no puede ser. Pues, ¿qué hice? Dije, ok, pues dame la cita. Y pierdo la entrevista y voy a la cita. Voy a la cita y me dice el doctor, ok, la próxima semana, en cuanto van a checar qué días, qué horarios tienen disponibles en el hospital y te opero. La recuperación pues va a ser de 1 mes a 2 meses, depende de ti, depende de tu cuerpo. Y yo dije, no puede ser. Pues imagínense, me operan y caigo en cama con la bota y luego para volver a caminar y con un bastón y con un andador y oh, Jesucristo. Y la entrevista la perdí. Yo dije, no puede ser. Me recupero y dije, ya me recuperé, puedo volver a regresar a trabajar, voy a buscar. Cuando estoy buscando trabajo, quedo embarazada otra vez de otro bebé. Y dije, ¿qué está pasando? Dije, tantos años sin poder tener un bebé. De repente estoy muy acomodada en un trabajo, ni por aquí pensaba tener otro bebé. Y llega mi bebé milagro. Y después de eso
salgo de esa compañía y es como que la vida me cambió. Quiero volver a mi vida de antes, que digo, la puedo manejar y Dios no me deja, no me dejaba, no me dejaba. Y yo dije, bueno, una cosa, otra cosa y otra cosa. Y hasta que entendí, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Cuando nace mi otro bebé, empezamos, mi esposo estaba en cama por el accidente que tuvo. Cuando él tiene el accidente, yo ya tenía como 7 meses de embarazo de ese otro bebé y ya estaba a punto de aliviarme. Cuando ya me tengo al bebé y mi esposo sigue en recuperación, sigue teniendo cirugías, sigue sin poder trabajar, yo dije, Señor, yo le dije a Dios, yo necesito trabajar. Por favor, o sea, necesito porque, ¿qué vamos a hacer? Y ábreme la puerta, ábreme puertas. Y aunque nunca estuvimos sin hacer nada, en realidad por ese año y 7 meses estuvimos trabajando desde casa, haciendo ventas de comida, haciendo ventas de productos, haciendo taquizas de caterings, como ya les he mencionado, tenemos ese negocio. O sea, no estuvimos, que dijeras, sin trabajar, no estuve, pero yo quería algo más estable y más seguro, ¿verdad? Eh, en mi razonamiento humano. Y el Señor no abría y no se me acomodaban las cosas. Encontraba un trabajo, el horario no era el que necesitaba por mis niños, por el esposo incapacitado. Después fue el carro, después esto, después lo otro. En fin, eran como trabas y trabas y trabas hasta que entendí. El Señor quería en ese tiempo que yo aprendiera, y mi esposo también, los dos aprendiéramos a depender de Dios completamente, a confiar en Él, a esperar en Él y a descansar en Él. Y a reconocer y a en verdad entender que toda la provisión que uno tiene es por Él. No es por mis fuerzas, no es por mi conocimiento, no es por mi experiencia, no es por mis títulos, no es por lo que yo hago, sino es por Él. Y aunque tengas lo que tengas, títulos, conocimiento, experiencia, habilidades, buena salud, cuando Dios dice no, es no. Y si eso, lo que tú quieres, esa puerta que tú quieres, va a obstruir la voluntad de Dios o el propósito de Dios en lo que Él tiene para ti, Él te cierra esa puerta. Y Él dice no. Y yo, pero es que yo quiero esto, Padre. Y dice Dios, es que eso no te conviene. Esto te conviene. Cuando es de Dios, se hace. Pero cuando no, y también Él decide el tiempo. Si te la abre al tiempo que tú quieres o no. Él la va a abrir cuando sea el tiempo correcto y justo. Y también la va a abrir si es conforme la voluntad de Él. Porque ya no estamos para hacer nuestra voluntad. Estamos para hacer la voluntad de Él. Debemos buscar y entrar por la puerta que Él ha abierto y que nadie puede cerrar. Pero si tú
¿Te empeñas en entrar por la puerta cerrada? No vas a llegar a ningún lado. Número 2, veamos ahora las características que tenía la iglesia en Filadelfia. ¿Ok? En nuestra traducción en español de la Reina Valera 1960, se nos dice que la iglesia tenía poca fuerza, pero por las palabras usadas en el original griego, micros, es decir, pequeño. Podemos ahí comprender que era una iglesia que podía ser considerada pequeña en tamaño, en cantidad, en número o en dignidad ante la sociedad. Pero junto con micros está la palabra griega eso. ¿Qué significa poses? Ejo. ¿Qué significa poses? Es decir, que esa iglesia pequeña poseía algo que Dios le había dado. Y eso es la siguiente palabra griega, ejo dunamis, que significa posees poder milagroso, el poder de hacer maravillas. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que posiblemente no tenía grandes recursos, no tenía grandes riquezas, pero tenía algo mucho, mucho mejor. Tenía el poder de Dios para traer salvación y sanidad a las personas. Esto nos recuerda lo que el apóstol Pedro le dijo a ese hombre en la puerta del templo en Jerusalén. En Hechos 3:6, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy, ¿verdad? Tenemos que comprender que el verdadero poder de la iglesia de Cristo no es el poder económico, no es el poder social o el poder político. El verdadero poder que la iglesia de Cristo debe tener es dunamis de Dios. El poder de hacer maravillas, de salvar al pecador. No importa si es una iglesia pequeña, no importa si no tienes un templo grande, no importa si no tienes las mejores, digámosle así, tecnologías, lo más nuevo en audio, en media, en sillas, no importa, ¿verdad? Lo económico, sino lo que tengas en tu iglesia, sino lo importante es que tengas el poder de hacer maravillas, de salvar al pecador. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo glorioso de Dios. Si tu iglesia tiene eso, si tú tienes eso, ¿qué importa que manejes un carrito bien pequeñito y bien viejito que apenas si te prende el pobre carro? ¿Qué importa si no tienes a veces para ir a la tienda y comprarte tus gustos y tus lujos que tú quisieras? ¿Qué importa eso? Cuando tú tienes el dunamis de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, todo lo demás termina sobrando. Todo lo demás te deja de importar. Además, ¿verdad? Podemos ver que no importa, Dios, el poder de Dios se puede mover en una iglesia pequeña, en una iglesia mediana, en una iglesia grande o hasta mismo dentro de tu casa. O hasta allá en el parque. No importa. Y eso era lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia. Mira, tú eres una iglesia pequeña,
pero tienes el poder para traer la salvación al pecador y la sanidad. O sea, era una iglesia que se manifestaba el poder de Dios de una gran manera. Porque Dios se puede manifestar en la misma calle. ¿Por qué? Te voy a decir, porque Dios es más grande que un templo. Me recordaba un canto muy lindo que dice: Dios es más grande que el templo, está en este lugar. No necesita de lujos ni de adulación. Un Dios más grande que el templo está en este lugar. Además, esta iglesia tenía dos características muy importantes. Había guardado la palabra del Señor y no había negado su nombre. Es decir, que era una iglesia que no se había desviado de las enseñanzas del Señor, a pesar de todo lo que se movía alrededor de esa iglesia en Filadelfia. La palabra original de guardar es la palabra tereo, ¿Qué significa vigilar? Mantener los ojos sobre algo, es decir, que era una iglesia que estaba vigilante en contra de las falsas doctrinas que abundaban en esa época. Para que no entraran a la iglesia y no habían negado el nombre del Señor Jesucristo con su testimonio. Porque recordemos al principio que empezamos a ver todo lo que se movía en Filadelfia. Y ellos era una iglesia que se mantenía vigilante sobre todo eso falso que se movía allá afuera, que nada de eso entrara en la iglesia. Ellos permanecían fieles, nunca se desviaban de las enseñanzas del Señor. Era una iglesia vigilante en contra, como les digo, de las falsas doctrinas. Ahora veamos lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia Filadelfia. Vamos al versículo 8. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. El Señor puso delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa iglesia pequeña, ¿verdad? Era una iglesia pequeña, pero era una iglesia fiel a Dios. Dios le dio el poder para aprovechar esa puerta abierta. Pero ¿qué significa esa puerta abierta que nadie puede cerrar? ¿Qué era? ¿Cuál era esa puerta? Era la oportunidad de predicar el evangelio del reino de Dios sin restricción. Y aunque hubiera oposición, nadie se podría oponer a, ¿por qué? Porque Dios, quien abrió esa puerta, ¿verdad? Era Él, era Dios. Tenemos que reflexionar que hoy en día las iglesias estamos orando por cielos abiertos, ¿verdad? Oramos en todas las iglesias por cielos abiertos. Pero esos cielos abiertos, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren esos cielos abiertos? Pues se refieren a cosas materiales, a riquezas terrenales, a un negocio, a dinero, a sanidades, etcétera. Pero tenemos que comprender que lo primero que nuestro Señor Jesucristo quiere para la iglesia es puertas abiertas, pero para la predicación de la palabra. Para eso Él quiere
puertas abiertas para la predicación de la palabra. Esta debe ser la oración de la iglesia tal como lo pedía el apóstol Pablo. Veamos Colosenses 4, del 2 al 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Tenemos que comprender que cuando Dios abre puertas para el evangelio, siempre habrá adversarios, siempre habrá oposición de Satanás. Vamos a ver 1 Corintios 16, 9. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Esa debe ser nuestra petición. Nuestra petición debe ser cielos abiertos, pero para que pueda ser, ¿verdad? Un cielo abierto, que sea el poder predicar la palabra de Dios. Esa puerta abierta, esa puerta que sí habrá oposición, pero recordemos, puerta que Dios abre, nadie puede cerrar, ¿verdad? Entonces, esa debe ser nuestra oración de la iglesia, tal como el apóstol Pablo lo decía y lo pedía a los hermanos: oren, oren para que se me abran puertas para poder predicar el evangelio. Y como lo dice en 1 Corintios 16, 9, también él habla de la oposición que se levantaba. Dice: se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen, ¿verdad? Pero sabemos que las puertas que nuestro Dios abre, pues nadie las puede cerrar. Ahora veamos la bendición de Jesucristo, que Jesucristo le concedió a la iglesia en Filadelfia. Veamos Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Esta iglesia que guardó la palabra de Dios, que la valoró, que la atesoró en su corazón y que trató de ser fiel con el Señor, porque como lo dije al principio, no era una iglesia perfecta. Esta fue la iglesia única de las 7 que no recibió ningún regaño o reprensión de parte del Señor. Era una iglesia que el Señor estaba feliz, pero no era perfecta, porque no hay iglesia perfecta, pero era una iglesia que se esforzaba, todos los días se esforzaba por agradar al Señor, una iglesia que se esforzaba por guardar su palabra, una iglesia que valoraba la palabra y que la atesoraba en su corazón. Como dice David: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Era una iglesia que se esforzaba. Yo siempre lo he dicho, no somos perfectos, yo no soy perfecta, tengo mis áreas, tengo mis cosas, mis luchas, todo, pero me esfuerzo y muero. Todos los días tengo que morir a mi yo, todos los días tengo que morir a mi carne, todos los días tengo que morir al mundo, todos los días tengo que pelear con Satanás también. Entonces me esfuerzo y no soy perfecta, porque perfecto no hay nadie, solamente Jesucristo, pero me esfuerzo. Y así mismo era Filadelfia, era una iglesia que se esforzaba y trató de ser fiel con el Señor. Recibió
Pues, ¿qué recibió? Recibió la maravillosa promesa de la protección del Señor en tiempo de prueba y aflicción en el mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En este mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Que así dijo el Señor, pues esa promesa se cumple en tu vida. Si tú le eres fiel al Señor, Él te es fiel. Si tú te esfuerzas, perfecto no eres. Claro que no, vas a tener tus fallitas, pero te esfuerzas por obedecer. Créeme, verás su fidelidad. Nosotros fieles no somos, pero podemos decir, me esfuerzo. La pregunta del millón, ¿te estás esforzando? O dices, ¿qué tanto es tantito? Que acabo mañana, voy el domingo a la iglesia y le pido perdón a Dios. No, ¿te estás esforzando contra tu carne, contra el mundo y contra el enemigo? Todo aquel que se esfuerza recibe la maravillosa promesa del Señor en tiempo de prueba y en tiempo de aflicción, que es la fidelidad de Él. La prueba venía, ¿verdad? La prueba, siempre vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, porque es un mundo caído, pero el Señor guarda a su iglesia fiel, a su iglesia que era instrumento suyo en este mundo. Acuérdese, la iglesia no es la institución donde usted va. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Las pruebas vienen, la aflicción también. Porque estemos en Cristo, no somos exentos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Pero el Señor lo va a guardar. Va a guardar a aquel que le es fiel, aquel que es un instrumento útil para Él en este mundo. Yo me acuerdo y nunca se me olvida en mis principios cuando a mí el Señor me dijo, el Espíritu me dijo, mantente en obediencia y yo me encargo de todo. Hasta el día de hoy, yo le puedo decir, 9 años después, Dios ha sido fiel. Fácil no ha sido. Aflicciones las he tenido. Pruebas las he tenido. Todo, de todo me ha pasado. Pero siempre recuerdo, mantente en obediencia y yo me encargo de lo demás. No soy perfecta, pero me esfuerzo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay una clave muy importante y es la única. ¿Okay?
va a decir que parezco cantaleta, pero no. Amando su palabra. Y predíquela. No tenga temor, porque la mano poderosa, protectora del Señor está con uno. Esa es la clave. Si usted ama la palabra del Señor y usted lo ama a Él y usted ama su palabra, por consecuencia, usted se va a esforzar por vivir conforme ella le diga. Eso es todo. Amemos su palabra y prediquémosla y no tengamos temor, porque la mano protectora del Señor está con nosotros. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hasta aquí les dejo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Bendiciones. El Señor cumplirá su propósito en mí, su obra completará, nunca falla. Cuán hermoso, Señor, es tu plan para mí, tu obra completarás, nunca fallas. El Señor